Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco a todos ustedes la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Ahora daremos inicio a esta 10ª sesión de coloquios en braquiterapia el día de hoy, cerrando esta parte del ciclo del tema de próstata. Tendremos la parte 4 de discusión de casos clínicos. Como moderador y presentador en la sesión de hoy tenemos al doctor Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile, líder y gran entusiasta de esta iniciativa sobre coloquios en braquiterapia. Y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA en Lima, Perú, y director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra el Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, primero que todo, daremos unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación. La audiencia permanecerá con los micrófonos en silencio en aras de evitar posibles interferencias de audio. Y en el chat box podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Durante la charla activaremos el box de encuesta virtual en los tiempos que el speaker indique para una participación más interactiva. También recordarles que esta y otras actividades que la organización está desarrollando se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia, radiocirugía, contorneo y otros temas de interés en nuestra especialidad. Bueno, y sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Apolo Salgado para que nos haga la presentación del ponente del día de hoy. Bienvenidos todos los colegas de Latinoamérica. Un gran abrazo a todos y a cada uno. Hoy día vamos a seguir con este módulo de braquiterapia en próstata. Esta es la cuarta oportunidad que nos reunimos en torno al tema y les voy a presentar al doctor Oscar Abuchaibe, espero que esté bien pronunciado. Así es. Nos conocimos tomándonos un café allá en Colombia, recuerdo. Uno de los mejores cafés que he probado, bien amargo. Bueno, mi colega es radiooncólogo, muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, ha estado en presentaciones haciendo preguntas bien incisivas acá a los ponentes, lo que igualmente agradecemos. Él es jefe de la unidad de radioterapia de la Clínica Foscal en Bucaramanga, Colombia, y hoy día nos va a presentar un caso de braquiterapia de próstata, como a él le gusta, dice, con todo. Así que vamos adelante, doctor. Todo suyo. Muchas gracias, Apolo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ya puede compartir la presentación. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a David y a Apolo por la amable invitación a participar de este coloquio. En realidad, cuando David me invitó, yo le dije que me sentía más cómodo como espectador más que como expositor. Sin embargo, me convenció diciéndome que les hablara un poco de mi experiencia personal en el tratamiento del cáncer de próstata con radioterapia externa, no con braquiterapia, que fue la presentación que hice. A la charla la denominé radioterapia de precisión en cáncer de próstata y estuve ayudado por mis colegas médicos y por el Departamento de Física Médica. La idea es que para hacer radioterapia de precisión, lo que se pretende es conseguir la reproducción de la posición diaria del paciente, para lo cual es absolutamente necesario contar con radioterapia guiada por imágenes, cualquiera que sea, y basarla fundamentalmente en todo lo que conocemos de tiempo atrás, que es una adecuada inmovilización. Las consideraciones generales de la charla girarán en torno al estadiaje locorregional, a la colocación de marcas fiduciales, de ácido hialurónico como spacer
verificación de fiduciales, TAC y resonancia de simulación, la fusión de los estudios, 2 palabritas de contorneo y planeación, y lo más importante que es la verificación de la planeación y alguna palabra suelta sobre casos clínicos. Realmente para mí, aunque ha sido muy duro convencer a los urólogos, hoy día lo hemos conseguido. Hemos pasado de estadiar los pacientes con un TAC como el que ven ustedes en la diapositiva, que prácticamente dice muy poco, a una resonancia multiparamétrica que nos permite ver en absoluto detalle todo lo que interesa visualizar en la extensión local de un cáncer de próstata, porque los radioterapeutas no podemos tratar lo que no vemos. En esta imagen coronal vemos una diferencia clara de la lesión con respecto al lado contralateral, y aquí vemos la extensión extracapsular en la sagital. Además de eso, tenemos imágenes, por decirlo de alguna manera, funcionales, como la difusión, el coeficiente de difusión aparente, que nos confirma el hallazgo de la lesión, y el comportamiento de la lesión al contraste endovenoso. Desde luego, para mí, no es absolutamente imprescindible, antes de considerar tratar un paciente con radioterapia, sea braquiterapia o radioterapia externa o radiocirugía, es imprescindible contar con una resonancia magnética nuclear multiparamétrica. No me adelanta esto, se me bloqueó. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en la institución? Colocamos marcas fiduciales. Esa es la manera que yo elegí de hacer radioterapia guiada por imágenes, basadas en marcas fiduciales. Para mí tienen una ventaja grande sobre las otras maneras de hacer IGRT, pero es controvertible y lo podemos discutir. Colocar las marcas fiduciales es sencillo, pero es consumidora de tiempo, pero absolutamente necesaria. Los que estamos familiarizados con la braquiterapia conocemos la posición de litotomía forzada. Básicamente es utilizar las mismas herramientas que se utilizan para hacer una braquiterapia, como son el ecógrafo, para hacer una ecografía transrectal, y un templete. Utilizamos agujas perforadas con semillas de oro de distintas medidas, las cuales son insertadas milimétricamente a través de un templete. Es usual colocar las semillas en sagital. Aquí ven la aguja con la semilla depositada al final, y esta es la visualización de cada una de las semillas dentro de la próstata. Aprovechamos la misma anestesia o la misma sedación para colocar un parche de ácido hialurónico en el espacio rectoprostático, con la idea de separar la pared anterior del recto y alejar el recto en su totalidad de la próstata. Así se ve en la literatura el ácido hialurónico, así lo vemos en nuestra institución. Este es un T2 donde se observa claramente el spacer de ácido hialurónico, la próstata, el recto, y en sagital vemos el colchón. Para mi gusto, a este paciente le faltó un poquito de ácido hialurónico aquí, en el ápex, y más adelante miraremos las consecuencias de eso. Una vez que se ponen las marcas fiduciales, hay que verificar dónde están. Hay 2 formas de poner marcas fiduciales. Una es para radioterapia externa y la otra es para radiocirugía, y tienen su diferencia. Para radioterapia externa basta con poner 3, que se vean las 3 separadas en la placa AP y que se vean las 3 separadas. Para radiocirugía hay que poner ojalá 4, y se colocan de a pares, lo más separadas posible, y que se puedan ver como en una fila india en AP, y tienen que tener una característica especial, y es de que deben estar separadas una de otra al menos 2 centímetros, ojalá todas entre todas, ojalá como en este paciente. La idea es que una vez puesta en AP y en lateral, como les acabo de enseñar,
el equipo de nosotros, que es un CyberKnife, hacemos radiocirugía, las placas son tomadas ortogonales, perpendiculares entre sí, pero a 45 grados y a 315, de manera que se vean las 4 en cada proyección, y como ustedes ven, el Beam Eye View es diferente si es en 45 grados o en 315 grados, pero lo importante es que podamos formar triángulos que nos permitan que el equipo reconozca que las semillas están separadas unas de otras, y a través de estos triángulos él tiene su algoritmo de cálculo para decir si están bien o están mal y hacer el seguimiento en tiempo real. Es importante en el TAC de simulación ver cómo están las semillas. Aquí en la coronal se alcanzan a ver 1, 2, 3 y 4 semillas. Es importante poderlas ver, y es importante que en la resonancia magnética también podamos ver el detalle anatómico. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, delimitar la próstata es mucho menos preciso que poderla delimitar en esta proyección, y por eso yo, a lo mejor es una falacia, pero yo considero que un cáncer de próstata, como se debe poner basado en una resonancia magnética funcionada con un TAC, como se los voy a explicar a continuación. Una vez que tenemos el TAC y la resonancia, debemos identificar las semillas, que aquí claramente se ven estas 2 semillas en el TAC y aquí están las otras 2 semillas en la resonancia. Tenemos que hacer que coincidan. Ahí estoy haciendo coincidir la derecha, aquí estoy haciendo coincidir la izquierda, y también es importante no solo que coincidan en el axial, sino que coincidan en todas las proyecciones. Aquí estoy señalando una que es la derecha en axial, en coronal y en sagital. Y cuando pase al TAC tiene que ser exactamente la misma, que es la misma que estoy marcando en el TAC. Esto es fundamental para que cuando se haga la fusión, como en este caso, en este paciente, sea una fusión absolutamente perfecta. Para mí, esta es una fusión al 98%, al 99%. Ustedes alcanzan a ver un puntico negro dentro de un punto blanco, quiere decir que es la semilla del TAC y de la resonancia fusionadas, ¿no es cierto? Esto es la piedra angular para que uno pueda empezar a delinear. Una vez que está fusionado el TAC con la resonancia, no sé ustedes, pero yo veo claramente que entre una imagen y la otra hay una diferencia muy grande para contornear. O sea, yo me siento mucho más cómodo contorneando en el TAC, en la resonancia de la derecha, que en el TAC de la izquierda, donde incluso puedo ver el ácido hialurónico, y aquí me lo tengo que imaginar. Si yo voy hacia el ápex, miren ustedes cómo yo todavía, que se está terminando la próstata, alcanzo a ver bien la próstata. Aquí yo no sé qué pintar. O sea, me confundo. Probablemente otro tenga otra habilidad. A mí me queda muy difícil. Y si me voy para la base, que ya finaliza, ya uno alcanza a ver una clara delimitación entre lo que es vejiga y lo que es próstata. Aquí me queda muy difícil, aunque ya viendo esta imagen, uno aquí ya se alcanza a imaginar una que otra cosa, pero para mí no. Y además de eso, todas estas estructuras que están aquí, que uno no sabe qué son, aquí uno sabe qué es el ácido hialurónico, qué es el recto y qué son vasos sanguíneos, que también es importante a la hora de saber si un paciente es candidato para braqui, porque hay muchas varices que no se ven en un TAC. Con esto, pues, uno procede a contornear. Yo no me voy a explayar en lo del contorneo porque no es el objetivo de la charla. Contornear todo el mundo con unos criterios más o menos similares. En este caso está contorneada la próstata en la resonancia y pasada al TAC. Este es el PTB de 6 milímetros, nada más, alrededor de la próstata. Algunos tienen 3 milímetros. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el recto alejado de la próstata y del PTB por el ácido hialurónico. Ustedes ven cómo el PTB muere en el ácido hialurónico como aquí. Y como les decía antes, aquí no hay tanto ácido hialurónico, aquí el recto está muy pegado al PTB. Ahora veremos la dosimetría.
Con respecto a la planeación, tampoco me voy a explayar. Aquí nosotros planeamos como planea todo el mundo. A este paciente le dimos 50 Grays en 25 fracciones al volumen de radioterapia intermedio, que es el verde. Le dimos 67.5 Grays en 25 fracciones, es decir, un hipofraccionamiento moderado a la parte de la próstata y su PTB. Este es el histograma dosis-volumen, que es bastante similar a cualquier otro histograma dosis-volumen de cualquiera de nuestros colegas. Dosis respetada de recto, de vejiga, adecuada cobertura del target, el intestino delgado con muy poca irradiación y ambos fémures con muy poquita irradiación también. Y ahora viene la parte fundamental. ¿Para qué le pusimos nosotros semillas? Pues para garantizarle al paciente que el paciente se va a tratar todos los días en la misma posición, exactamente igual. Este es nuestro simulador. Nosotros tenemos un simulador convencional todavía, muy moderno, que nos permite verificar el paciente antes de pasar a la máquina. Nosotros no verificamos en máquina, salvo contadas excepciones. Nos ahorramos día, que es una hora, más o menos. Aquí ven ustedes la DRR con las semillas blancas y aquí ven la placa actual del simulador y esta es una fusión y ustedes ven lo negrito dentro de lo blanquito, con lo cual sabemos que tiene una, y además los huesos todos cuadran, no hay espacios blancos ni negros, todo cuadra perfectamente. Este paciente está apto para empezar la radioterapia, donde se ven las semillas, y aquí se ven las semillas, aquí están perfectamente macheadas, están perfectamente fusionadas. Este paciente, si todos los días lo ponemos así, vamos a tener un éxito seguro. También lo hacemos para radiocirugía estereotáxica. ¿Se acuerdan que le dije que habían 4 semillas? Pues aquí no me voy a demorar. Ven lo negrito dentro de lo blanquito perfectamente. Este paciente para radiocirugía, aquí hay 2 semillas negras dentro de 2 blancas y aquí hay 2 blancas con 2 semillitas negras. Este paciente sale para radiocirugía perfectamente sin ningún problema. Y ahora vamos al caso clínico del día a día. ¿Qué pasa en el día del día? Pues lo que todos sabemos, que nada cuadra con nada. Aquí ven ustedes que no hay ninguna semilla que cuadre con la otra. Este paciente hay que cuadrarlo, hay que moverlo y reposicionarlo para poderlo tratar. Muchas veces el paciente no se posiciona bien porque se mueve, porque está con dolor, porque está mal preparado, como es esto. Estas son imágenes de un paciente mal preparado que nosotros le hicimos los TAC comparativos, nos dimos cuenta que estaba mal preparado. Este paciente hay que bajarlo de la camilla y no lo podemos tratar. Hay que hacerlo pasar al baño, ponerle una sonda rectal o alguna otra maniobra o tratarlo al día siguiente. Esto que ven ustedes aquí también es el día a día. Aquí estos son solo 2 semanas de tratamiento, porque nosotros la verificación la hacemos por TAC o por placas. Esta es por placas. Más adelante les muestro por TAC. Y si ustedes miran con detalle, no hay ni un solo día de los 10 días de tratamiento que este paciente no hubiera quedado mal. Todos los días teníamos que haberlo posicionado y lo posicionamos de hecho. Esto que ustedes ven aquí es hecho especialmente para esta charla. Ahí tienen ustedes 25 días del tratamiento del paciente de los 67.5 días. Miren ustedes que ahí, a una simple vista, no hay ni un solo día de los 25 que el paciente hubiera cuadrado. Y tuvimos que corregirlo. Miren cómo está ahí de corregido. Si no miran la piel, que varía un poco porque un día la piel queda de una manera o queda de otra, pero miren los huesos. El paciente ahí está corregido, ahí lo corregimos. Ahí están los 25 días corregidos en esas 2 imágenes, en 2 niveles distintos. Pero además de eso, fuimos capaces de medirlo. Ahí tienen la tabla y si ustedes se fijan con detalle, los movimientos laterales en promedio son bastante discretos y también en roll, porque nosotros no podemos hacer ni pitch ni yaw en tomotherapy, ni tampoco en el acelerador. Entonces, el único movimiento que podemos hacer es el de roll y los traslacionales, que son lateral, longitudinal y vertical. Pero aquí no se ha movido, pero miren ustedes el promedio. O sea, este paciente
En los 25 días se movió en promedio cerca de 1 centímetro, pero hubo días en que se movió casi 17 milímetros, ¿sí? Y el día que menos se movió 4 milímetros. Y si observan, los valores son positivos, él se movió siempre para el mismo lado. Pero es que aparte de esto, también lo graficamos. Todas estas medidas que están aquí las graficamos. Y cerca del cero vemos todos los movimientos traslacionales que fueron discretos, que fueron el longitudinal, el lateral y el roll, que fue uno de los rotacionales. Sin embargo, miren ustedes cómo el movimiento vertical fue tremendo, con los picos máximos en estos días, pero siempre hacia el mismo sentido. Es decir, los movimientos fueron positivos, quiere decir que el paciente siempre se movió hacia abajo. Su próstata, su recto, siempre fue hacia la parte posterior de su cuerpo y por eso veremos más adelante qué hay que hacer. Entonces, como caso clínico les traigo una planeación normal. O sea, cogimos este paciente de los 25 días y lo planeamos. Y nos imaginamos el recto sin ácido hialurónico, sino puesto en su sitio como debe ser. Lo planeamos, esta es una planeación que pasa en cualquier servicio de radioterapia del mundo, se cumplen absolutamente todos los constraints de target con una buena cobertura. Aquí hay una inusual poquita irradiación de vejiga porque el señor tiene una vejiga enorme. Él se sentía cómodo con esa vejiga, no tenía ganas de orinar y dijimos, pues entre más grande, menos irradiación va a recibir. Y entonces aquí está la gráfica, porque estamos acostumbrados a ver que la vejiga siempre va por encima del recto un poquito, pero aquí va lo mismo que el recto que está en color magenta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo a este paciente lo hubiera dejado con este desplazamiento posterior que me mostró la estadística? Si yo no hubiera corregido ni un solo día este paciente, ¿qué hubiera pasado? Pues que en promedio se hubiera movido 9.70 y pico milímetros, o sea, casi 1 centímetro hacia atrás. Claro, si el paciente se mueve hacia atrás, pues toda esta parte del target queda sin radiarse. El recto se echa para atrás, el PTB se echa para atrás y las curvas de isosis pues tienen que quedar quietas porque el que se desplazó fue la próstata. Entonces aquí lo vemos. Vemos cómo el recto que estaba pegado a la vejiga recibe muchísima menos irradiación. La vejiga recibe la misma cantidad de irradiación porque en realidad la vejiga no se movió sino en este sentido y en este pedacito, entonces no se modificó nada, ni el small bowel tampoco. Pero miren ustedes la catástrofe que hubiera sido que este paciente no lo hubiéramos reposicionado. Aquí lo vemos clarito. Miren ustedes, aquí está normal, aquí está desplazado 1 centímetro para atrás. Miren la dosis diferente que hay de recto, de un recto a otro. Aquí el recto se salió, se vino para acá atrás el recto. En esta, pues el recto se mantuvo donde estaba, pegado a la vejiga. Mire que la dosis de la vejiga igual, pero mire esta catástrofe. Esa catástrofe nosotros la medimos. El target del paciente correctamente planeado recibió la dosis prevista, 74.2, el 95%. Sin embargo, el 67% del target recibió la dosis prevista. Eso es un 28% de diferencia de la dosis de tratamiento. Eso es horroroso. Aquí tenemos el caso contrario, que el desplazamiento sea hacia arriba, es decir, que el recto y el PTB se vayan para arriba, pues pasa lo mismo. La vejiga sigue igual, pero el recto que estaba en una posición normal se metió dentro de las curvas de isodosis y recibe esta dosis tan alta y el target se le salió este pedazo del target de las curvas de isodosis y aquí está el déficit de dosis. ¿Eso cómo se ve comparado? Pues igual. La vejiga igual, la diferencia entre los dos rectos monstruosa y la diferencia entre los dos targets más discreta, pero bastante significativa. Mire, el 95% del paciente del PTB recibió la dosis prescrita y aquí el 75%, es decir, un 20% de diferencia. Eso mataría a cualquiera. Y además, en recto, el recto normal
el volumen de 70 Grays lo recibe apenas el 12% y ese 70 Gray lo recibe el 46%. O sea, si nosotros no corregimos a este paciente a su posición normal, pues hubiera tenido una rectitis tremenda, seguramente en el futuro. Esto es importante para las conclusiones. El último caso, porque si les puse que nosotros estamos poniendo ácido hialurónico, explicarle cuál es la ventaja de poner ácido hialurónico. Esta es la próstata, el PTB de la próstata que se queda en el ácido hialurónico cuando el recto está alejado por el ácido hialurónico. Pero cuando el recto no tiene ácido hialurónico, debe retomar su posición normal, queda completamente pegado a la próstata y el PTB lo agarra, como en cualquier planeación de nosotros normal que no tenga ácido hialurónico, porque el PTB debe incluir unos milímetros del recto para que no quede subdosificada el PTB, ni la próstata. Entonces, esto es lo que pasa en una próstata que se planea con ácido hialurónico. La vejiga recibe la misma cantidad de irradiación, el target sigue con una cobertura adecuada, pero miren el recto cómo recibe muy poquita radiación, siendo el volumen de 60 Grays apenas un 2 o un 3%. De la dosis de 60 Grays para arriba, prácticamente no recibe nada. Esta es un paciente que no tenga ácido hialurónico. Ya lo vimos, que es la planeación que vimos anteriormente. El recto, pues obviamente recibe más irradiación que cuando se pone ácido hialurónico, pero target y vejiga están dentro de los constraints aceptables. Cuando los comparamos, miren ustedes lo que sucede. El target recibe la misma dosis. ¿Por qué hay diferencia en el target si el target que se haya puesto el ácido hialurónico no afecta el target? Pues sí, sí lo afecta porque no es lo mismo optimizar una planeación con un recto a 1 centímetro de la próstata que optimizar una planeación con un recto pegado a la próstata. Es muy distinto y hay distribuciones más o menos inhomogéneas en ambos casos. Pero lo importante de esta diapositiva es que el intestino delgado, la vejiga, reciben la misma cantidad de radiación, pero el recto, con ácido hialurónico y sin ácido hialurónico, reciben unas dosis diferenciales de irradiación. Si quitamos la vejiga y el recto, vemos más claramente cuál es esta diferencia. Numéricamente, 50 Grays lo recibe el 52% del paciente que no tiene ácido hialurónico y un 35% del que se le puso ácido hialurónico, una diferencia de un 15%. El volumen que recibe 60 Grays es el 26% y el otro es del 3%. Hay una diferencia de un 23%. Y de 70 Grays, pues ni hablar, 12% contra 0. Algo por ciento. Esa es la consecuencia de poner el ácido hialurónico o el spacer o el parche de sangre. La conclusión para mí, aunque no estoy autorizado para hacerlo, es que la radioterapia de precisión es factible, se puede hacer en nuestro medio. En Latinoamérica podemos hacer una radioterapia de precisión. Para mí es imprescindible contar con imágenes guiadas por radioterapia guiada de imágenes diaria. Si no se hace diaria, no sirve. Yo tendría que mostrarles un ejemplo que hicimos de un paciente al que solo le metimos en el modo cine un día a la semana y es un desastre. No sirve. También lo hicimos con 2 veces en semana. No lo traje porque sería muy largo. Para mí, las marcas fiduciales son necesarias para localizar el target rápidamente. Y de esto podemos discutir mucho. Yo tengo mi propio concepto. Yo pienso que una adecuada inmovilización también garantiza la reproductibilidad rápidamente. ¿Por qué puse rápidamente? Porque todos los que hacemos radioterapia guiada por imágenes sabemos que eso es un proceso lento. Y hacerlo con otras formas de IGRT es lento. Con semillas es mucho más rápido, porque la variabilidad de observador a observador, cuando hacen un match entre
2 con VinCT sin semillas y 2 con VinCT con semilla es del orden de los 3 o 4 minutos. Y eso en una unidad de radioterapia es valorable, ¿no? En 60, 70 pacientes son casi 3 horas de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Uchaibe, por su gran presentación. Vamos a dejar el bloque de preguntas para el final. Le voy a dar paso al doctor Salgado para que pueda compartir su pantalla. Doctora Uchaibe, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Ya la dejé de compartir hace un Listo. rato. Perfecto, doctor. Gracias. Con gusto. ¿Ahí se ve? Sí, Apolo. Se escucha Sí. bien, supongo. Perfecto. Voy a compartir con ustedes 2 casos de cáncer de próstata en 2 pacientes que me ha tocado ver y me tocó controlar hace una semana. Entonces, cuando organizamos esta presentación, pensé que eran muy atingentes y los quise traer para poder compartirlos con ustedes. Vamos a ir con el primero. Este es un paciente de 62 años que en un control de rutina en agosto del año 2007 se tomó un antígeno prostático que dio 11.3, se tomó una biopsia transrectal y se informó como un Gleason 7, 4+3 y un patrón terciario de 5. Era un solo foco comprometido de 6 cori que se tomaron. Al tacto rectal era una próstata T1C y se etapificó en ese tiempo con un escáner de tórax, abdomen y pelvis que fue negativo para diseminación y un scintigrama óseo que también fue negativo para diseminación. Al paciente se le ofrecieron alternativas terapéuticas, o eso es lo que yo quiero creer, porque en realidad lo vio un urólogo y simplemente lo operó. Y ustedes se van a sorprender porque van a decir, bueno, pero estamos acá para hablar justamente de terapias de precisión, tal como lo dijo mi colega anterior, y queremos enfocar esto a braquiterapia, algo más todavía preciso. Pues bien, no los voy a engañar. El paciente fue a prostatectomía radical y uno piensa, bueno, pero ¿dónde va la braquiterapia acá? Y yo les voy a ir mostrando un poco lo que ocurrió con este paciente. Finalmente este paciente efectivamente se operó. La biopsia definitiva de la prostatectomía fue un adenocarcinoma sinar Gleason 7, 4+3, con un patrón terciario de 5, con una permeación vascular negativa, una permeación perineural positiva focal, y tenía un compromiso del tejido adiposo periprostático. Entonces acá probablemente el valor de la resonancia en esa época hubiera uno optado por otro tipo de terapia y no la prostatectomía, porque uno ya se va haciendo la idea de que este paciente está mal operado, que es una biopsia grande, porque quedó tumor adentro, tal como lo demostró mi colega anterior. Felizmente las vesículas seminales eran negativas y no tenía ganglios comprometidos. Pues bien, la conducta con este paciente fue permanecer en controles con antígenos prostáticos y en los últimos comenzó lentamente un ascenso hasta llegar a 0.42 nanogramos por ml y acude a nuestro centro 2 años después de haber sido operado. Probablemente eso sea la costumbre local en Latinoamérica. Los pacientes se operan, no pasan por ningún comité y de repente, oh sorpresa, son derivados a radioterapia. Ahí lo pesquisamos nosotros, lo evaluamos en el comité oncológico y determinamos ofrecer radioterapia de rescate ante esta recaída bioquímica. ¿Ya? Estamos hablando de hace más unos 13 años atrás. Así que le ofrecíamos lo que teníamos disponible, que es radioterapia conformada en pelvis, 46 Gray en 23 fracciones, y luego una sobreimpresión al lecho quirúrgico hasta 68 Gray, que los constraints no nos permiten escalar lamentablemente un poco más.
Este paciente llegó con antígenos prostáticos en su nadir a 0.01, lo que es bastante espectacular, y nos sentimos bastante satisfechos con esto. Por lo tanto, estábamos tan felices que lo dimos de alta y de vuelta al urólogo. ¿Ya? Él siguió los controles en su centro. El seguimiento para este paciente fue el siguiente. Al año siguiente del término de la radioterapia se le hizo una ureterotomía por estrechez. Evidentemente el urólogo le dijo que era culpa de la radioterapia. Así que siempre somos los culpables de algo. Los controles con antígenos prostáticos posteriores fueron siempre en ascenso. El año 2013 fue 0,19, 0,32 y el 2014 fue 0,39 y 0,78. Ya esto comienza a ser un poco preocupante y el comité de febrero del año 2015, al cual fue referido, sugiere completar el estudio en realidad, con un nuevo escáner, un cintigrama óseo, un nuevo antígeno, y si fuera todo negativo, ir a seguimiento solamente y apretar los dientes, ¿ya? No incluyo dentro de los exámenes el PET-CT porque en ese tiempo no lo teníamos disponible, ¿ya? Pero probablemente hoy en día el switch hubiera sido otro. Bueno, el antígeno de la época fue de 1, un escáner y un cintigrama óseo negativo, y el seguimiento fue el siguiente. En septiembre del 2015, un antígeno de 1.2, en mayo del 2016, 1.7, ahí le medimos el tiempo de doblaje del antígeno prostático y fue de 10.8 meses, y nosotros establecemos un corte a los 9 meses, así que como era superior, lo dejamos tranquilo el paciente. En septiembre del 2016, el antígeno nuevamente subió a 2.4 e increíblemente el tiempo de doblaje del antígeno fue de 11.6. En marzo del 2017, el antígeno volvió a subir a 3.5, por lo tanto, en esa circunstancia yo lo controlé y le pedí un escáner en que apareció un nódulo en lecho sugerente de recidiva local, más un linfonodo ileobturatriz derecho indeterminado, por lo cual se hace la sugerencia de un PET-CT. Así que yo, muy obediente, le tomé el PET-CT en agosto y aparece informado un nódulo vascularizado en el lecho quirúrgico, lateralizado a izquierda, con un SV de 48.6, o sea, inequívocamente hay un nódulo en el lecho quirúrgico que lo más probable es que sea una recaída local de su cáncer de próstata. No habían otras lesiones. Ahí está el PET de la época, es bien llamativo el nódulo y tenía su correlato claramente en el escáner. Cuando uno ve esta lesión, uno ya, cuando le gusta la braquiterapia, le queman las manos por insertar agujas. Lo simpático de este caso es que uno dice, bueno, está al alcance de una braquiterapia de próstata normal, ¿ya? Lo llevé al comité oncológico. El comité oncológico, sin embargo, sugirió terapia de privación androgénica primero, con lo cual logró un nadir de 0,03 en mayo del 2018, y en diciembre del 2019 se pegó un saltito, un pequeño saltito a 5. Por lo tanto, yo nuevamente dije, no, voy a pedirle otro PET y vamos a ver qué está pasando acá. Y el PET vuelve a marcar esa misma lesión, ¿ya? Felizmente el paciente no está diseminado a nivel local ni regional, así que yo determiné en comité ofrecerle una braquiterapia de próstata, que era lo más adecuado. Ahora, el seguimiento después de la braquiterapia de próstata fue satisfactorio porque los antígenos efectivamente comenzaron a bajar. Ahí tenemos el de marzo del año 2020 y el de agosto recientemente de 2.9 y de 0.92. Esta braquiterapia fue hecha a principios de este año. Ahora, ¿qué es lo simpático? Y por eso traigo el tema a colación,
porque no es una braquiterapia como uno se la imagina en lo que es próstata. Uno siempre piensa en un transductor rectal y en una braquiterapia que sea a través del periné. Tuve la sensación de que era mucho más sencillo y mucho más simple ofrecerle un protocolo de braquiterapia que nosotros tenemos en nuestra institución, que se conoce como braquiablación o IGBA. Y le dimos 15 Gray en una sola fracción, pero el abordaje es lo interesante, que nosotros lo hicimos transglúteo. Si ustedes se fijan, las agujas, la orientación que tienen, no es por el periné, sino que es por el glúteo y atravesamos toda la pelvis hasta llegar a lo que marcaba el PET. ¿Ya? Ahí están el marco, digamos, del escáner con la reconstrucción de los tejidos. Ahora, en el cuadro superior derecho, ustedes ven el D90, que cumple con nuestro criterio de ablación tisular en próstata, que son 15 Gray al tejido hipercaptante. Esto voy a marcar esto que está justo aquí, ¿ya? Y si ustedes ven en el dibujo inferior, aquí está el pubis y las agujas que atraviesan desde el glúteo todo el periné hasta llegar y chocar con el pubis propiamente tal. Bueno, ese es el primer caso. Lo traigo como otra forma de abordaje de braquiterapia prostático en una recaída local, en un paciente ya tratado con radioterapia previa. Me parece que es atingente que ustedes lo conozcan, porque es otra forma de enfrentar el mismo problema, pero de otro ángulo, tal cual, literalmente. Ahora les voy a mostrar un segundo caso de braquiterapia prostática. Este es otro paciente de 68 años, que en un control de rutina en el año 2011 se tomó un antígeno prostático y salió de 18. Se hizo una biopsia transrectal y se informó como adenocarcinoma Gleason 9, 4+5 y un patrón terciario de 5. Al tacto rectal era un T2B al menos, y se tapificó con un escáner de tórax, abdomen y pelvis y un scintigrama óseo que fueron negativos. Al paciente también se le ofrecieron alternativas terapéuticas, que es lo que yo quiero creer. En realidad lo vio el urólogo y estoy seguro que lo único que le ofreció fue la prostatectomía radical simplemente y lo operó. Y después tenemos la biopsia en la mano, que es la siguiente. Es un adenocarcinoma Gleason 9, 4+5, con un patrón terciario de 5. Este es un caso probablemente muy, muy malo. Tiene permeación vascular positiva, perineural positiva focal y compromiso del tejido adiposo periprostático. Además tenía ambas vesículas seminales positivas y 0 de 10 ganglios examinados, con un antígeno postquirúrgico de 1.3. Con esto, el comité decidió en la época ofrecer radioterapia externa con terapia de privación androgénica, que era probablemente lo estándar en ese momento. El paciente se realizó la radioterapia en nuestro centro, nuevamente se le ofreció 46 Gray en 23 fracciones, y sobre el lecho quirúrgico 68 Gray a 2 Gray fracción, asociado a TDA. En controles posteriores el nadir llegó a 0,01, lo que es bastante espectacular, así que lo dimos de alta para continuar sus controles en urología. ¿Qué pasó de ahí? El paciente estuvo con antígenos prostáticos bastante estables hasta octubre del año 2014, en que se pegó un pequeño saltito a 2.7. Fue visto en el comité de urooncología y se decidió mantener una conducta con terapia de privación androgénica intermitente. Y el paciente estuvo con antígenos más o menos controlados, igual fue en ascenso hasta junio del 2016, que se presentó con un APD3. En ese momento lo vio un colega y dijo, bueno, si durante esta terapia de privación androgénica hemos estado con antígenos estables, sería prudente suspender un tiempo off de terapia de privación y ver cómo se comporta.
Yo lo controlé con un nuevo antígeno en julio del 2017 y aquí ocurrió el desastre porque el antígeno se elevó a 22.28. Entonces ahí me asusté, yo creo que todo el mundo ahí pone el grito en el cielo, reinicia la terapia de privación androgénica y además se solicita un escáner que muestra una adenopatía ileobturatriz izquierda asociada a una masa de 3.2 centímetros en piso pélvico y además en esa oportunidad al paciente se le pidió un PET-CT que fue positivo para esta masa. Ahí están las imágenes donde hay una gran hipercaptación a nivel del piso pélvico, del músculo elevador del ano principalmente, en la región ileobturatriz, y muy cercano a lo que es el recto, ¿ya? Esa es la zona que están marcando. Con esos antecedentes, nosotros decidimos mantener el TDA y ofrecer nuevamente braquiterapia de rescate con el protocolo IGBA. El mismo caso que presenté anterior, nosotros dijimos, bueno, si ya no funcionó en 1, 2, 3 casos que tenemos, vamos con este también. Y planteamos hacer la braquiterapia de rescate. Sin embargo, el antígeno prostático comenzó a elevarse. Por lo tanto, le tomamos un nuevo PET-CT, ¿ya? Este es el PET-CT de control de este año, donde el paciente aquí a la izquierda ya no está marcando en la zona del implante. Ustedes se van a imaginar inmediatamente que el implante evidentemente no fue transperitoneal, sino que fue transglúteo, tal cual ustedes lo están escuchando, pero el paciente se nos escapó. En este nuevo PET está marcando en retroperitoneo. Tengo otra imagen ahí que es más elocuente, con ganglios en el retroperitoneo, justo acá, ¿ya? Y lamentablemente no son pocos, son varios. Ahora, esta es la imagen de la braquiterapia que nosotros le ofrecimos a este paciente en piso pélvico, donde estaba marcando. Acá ustedes pueden ver las agujas dirigidas a la lesión transglútea. Nosotros intentamos separar lo que es el recto que estaba pegado a la lesión, colocando suero fisiológico que se reabsorbe rápidamente, pero nos permite un tiempo como para poder hacer la braquiterapia de alta tasa y luego retirar las agujas sin mayor riesgo, ¿ya? Y ahí está la dosimetría. En este caso alcanzamos a la lesión un D90 de 10 Gray, que nos pareció en términos paliativos bastante bueno. Hay que pensar que las dosis únicas no necesariamente se comportan según la lineal cuadrática y que no representan probablemente esa fórmula, pensando que nosotros aquí estamos dando cerca de 2,5 veces la dosis nominal. O sea, estamos pensando en 25 Gray en una sola fracción, ¿ya? Bueno, ahí están las coberturas que logramos con este paciente. Lamentablemente el resultado no ha sido satisfactorio en este caso. El paciente lamentablemente se nos escapó un poco de las manos. El antígeno prostático se elevó a 86 y en estos momentos está en manos de oncología médica para quimioterapia, ¿ya? Así que esos son los casos que yo les quería presentar hoy día, que son de braquiterapia de próstata, pero no como uno lo piensa. Si uno dice, bueno, voy a presentar braquiterapia de próstata, uno se imagina transperineal. No, esto no tiene nada que ver, es otra reinterpretación de la técnica. David. Perfecto, Polo. Muchísimas gracias por tan ilustrativos casos. Voy a empezar con las preguntas que están en el chat. Para el doctor Abuchaibe, la primera pregunta. Nos preguntan si la técnica con el ácido hialurónico e IGRT, ¿qué márgenes utiliza usualmente? O si los márgenes son más estrechos o mantiene los márgenes usuales de una radioterapia convencional. No, son más estrechos, o sea, yo acostumbro a dar 6 milímetros alrededor del CTB, que en el caso de la próstata el CTB, el GTB, y muchas veces me he animado a dar 3 milímetros en situaciones especiales donde pongo más de 3 semillas. Pero no, los márgenes no son los mismos, son mucho más estrechos. Esa es la ventaja, o como yo veo
que es para lo que sirve la marcación de próstata. Perfecto. Doctor, una pregunta respecto al tiempo de duración del ácido hialurónico. ¿Cuánto tiempo dura? Este es de 6 meses. Este es un ácido hialurónico reticulado. No me acuerdo el nombre, te lo envié por WhatsApp, pero ya no me acuerdo del nombre. Y entonces este es de uso cosmético. El que usan normalmente es uno que se usa para reemplazar el líquido sinovial y es más líquido y es menos reticulado. Pero ese dura entre 2 meses y medio y 3 meses. Este dura 6 meses. Perfecto. Sí, para no hablar de marcas, para no comprometernos ahí. Muchas gracias, doctor, por la Sí, respuesta. Sí, Para el doctor Salgado, la primera pregunta, ¿por qué optó por el abordaje transabdominal y no transperineal? Nos preguntas respecto a si el arco púbico había alguna interferencia con el arco púbico o algún problema con el mismo. ¿Por qué el transabdominal? El primer caso son transglúteos, en realidad, no Transglúteos, perdón. transabdominales. Transglúteo. Los casos, uno los enfrenta de acuerdo a los recursos disponibles principalmente. A nosotros nos hace muy sencillo hacerlo transperineal, pero tenemos el problema de la anestesia. Nosotros tenemos que pedir hora anestesista y eso nos encarece bastante el procedimiento a la institución. Por lo tanto, tenemos que programarlo y hubiera sido una alternativa real y es muy, muy sencillo. Ahora, ¿por qué lo hacemos transglúteo? Porque ocupamos simplemente anestesia local y eso nos permite mayor libertad como radioterapeutas y lo hacemos en escáner, sin el apremio de un anestesista al lado que siempre está apurado, siempre tiene otra cosa que hacer. Entonces, lo hacemos de esa forma, con sedación, anestesia local, y nos permite mayor libertad de tiempo, de poner todas las agujas que consideremos necesarias, abarcando más allá de la lesión, cosa de darnos ciertos márgenes. Y esa es la razón principal. Ahora, otra razón también es que tenemos el hueso púbico que tiene la aguja. Entonces yo consideré que era mucho más sensato, uno cuando ya comienza a adquirir cierto dominio de la aguja, que te frene un hueso, que tú trates de ser guiado por una ecografía, que muchas veces no encuentras la lesión en un lecho quirúrgico, es más complejo. A veces ves todo gris y no sabes exactamente dónde está ese bendito nódulo que el PET lo muestra tan fácil, en la ecografía no es así. Entonces yo prefiero guiarme solo por escáner y me pareció genial pensar en otro abordaje que además no depende de ningún otro profesional, sino que de nosotros. Así que es principalmente eso. El arco púbico acá no tenía ninguna importancia. Y de pronto también pensar la parte transperineal, la parte de la anastomosis abajo, más fácil jalar dosis hacia la izquierda metiéndose desde atrás, ¿no? No sé, de pronto podría ser una alternativa. Si alguien tiene alguna otra pregunta, los invitamos a hacer más preguntas en el chat o a abrir los micrófonos si desean. Yo tengo una consulta para el doctor Abuchaide, aprovechando que lo tenemos acá. ¿Cuántos centímetros cúbicos de gel es como lo correcto colocar en una próstata estándar? No sé, 20, 30 centímetros cúbicos de próstata. ¿Cuánto sería el gel que debiéramos buscar? ¿Y cuáles son los costos que ustedes tienen ahí en su centro para este sí, espaciador? sí, para una próstata normal son 6 cc. Nosotros siempre pedimos 10, pero en promedio hemos puesto 6 cc. A un familiar mío que vino de otra ciudad a hacerse el procedimiento con nosotros, tenía una próstata más grande, a él le pusimos los 10 centímetros cúbicos y hemos aprendido con la experiencia que lo difícil que nos resultaba colocar ácido hialurónico en el ápex, ahora lo hacemos porque ya pasamos la curva de aprendizaje, ahora lo hacemos con más facilidad y entonces ponemos más ácido hialurónico. Pero
Para una próstata normal son entre 6 y 7 cc de este, porque es que este rinde. Los otros son más líquidos y rinden mucho menos y se desparraman, por decirlo de alguna manera. Los costos al principio eran matadores, porque a nosotros nos cobraban como a los cirujanos plásticos, porque como esto es un material usado por cirujanos plásticos, los cirujanos plásticos tienen una rentabilidad enorme, porque ellos mismos venden el medicamento. Entonces, nosotros no compramos el medicamento lo compra directamente el paciente en el laboratorio. Es costoso. Ya cada vez más hemos hecho más procedimientos y el laboratorio está siendo justo con nosotros. Ha ido bajando y bajando, bajando el precio y ahora te podría decir que los costos son la mitad de lo que fueron inicialmente. Doctor, una pregunta con respecto al abordaje con ácido hialurónico. ¿Realiza hidrodisección? ¿Cuánto de hidrodisección utiliza? ¿O lo No, hace directamente? sí, este es muy denso y él mismo se abre camino. No necesita hacer una hidrodisección como el Spacer OR, no, este se hace solito. Uno lo pone y él va disecando y va disecando hacia los lados y hacia atrás. Es más fácil con este que es más reticulado. El líquido es más complicado. Perfecto, doctor. Una pregunta para el doctor Salgado y esta parte, digamos que esta pregunta nos va a introducir a futuras charlas a una futura charla que vamos a tener. Un pequeño spoiler, vamos a hablar dentro de un mes sobre braquiterapia hepática, donde todos están invitados. Una invitada de Alemania que nos va a hablar sobre el tema. Entonces, doctor Salgado, la pregunta va dirigida a cómo define la dosis y qué evidencia hay para realizar los casos de ICVA. Usualmente tenemos el B100, B150, B200, controlamos heterogeneidad, etcétera, pero en el ICVA esto cambia un poco. ¿Podría comentarnos al respecto? Sí, a ver, esto viene de trabajos principalmente de Alemania, ¿ya? Y nosotros desarrollamos un poco esto porque mi centro, en esta evolución de la radioterapia, tenemos que esperar siempre el upgrade de la compra de una máquina o de un software. Eso ocurre cada 12 años, 15 años en Latinoamérica, a veces cada 20 años la compra de un acelerador. Entonces, estamos con tecnología del año 2000, estamos en el 2020. No teníamos en su momento SDRT, SRS era un sueño para nosotros. Era muy difícil meter un paciente ahí MRT o incluso a lo que es BIMAT. Entonces tuvimos que de alguna forma forzar la braquiterapia al límite. Y hay unos trabajos en Alemania del doctor Ricci y del doctor Coletini, que uno los busca en la literatura y ellos hacen lo que se denomina la braquiablación, que cuando hay lesiones metastásicas pequeñas, uno podría eventualmente destruir ese tejido con dosis únicas, que esa es la diferencia con lo que es SBRT. Esta dosis única está medida principalmente con un solo carácter, el D90, que debe alcanzar una dosis ablativa exacta, ojalá superior a los 15 Gray. ¿Ya? Si uno no lo alcanza, uno puede fraccionar recién ahí la dosis. ¿Mm? Cuando uno tiene volúmenes pequeños y tiene un D90 de 15 Gray, los OARs que están alrededor reciben dosis prácticamente despreciables. Entonces, generalmente, lo que yo les mostré, la vejiga que está al lado recibe cerca de un Gray y medio, y eso que está al lado. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la diferencia? Que con SBRT normalmente tú tienes que fraccionar la dosis en 5 sesiones, 3 sesiones, depende la seguridad, la localización, el tamaño, los constraints que logres. Con braquiterapia, si haces braquiablación y tienes dominio de la aguja y dominio espacial, puedes hacer una sola sesión y hoy día el escalamiento de dosis. Esto partió principalmente en hígado. Se te está yendo ¿Cómo? una nota, Polo. ¿Sí? Esto partió principalmente en hígado
donde son los hepatocarcinomas normalmente radioresistentes y recidivan localmente. Por lo tanto, de ahí comenzó todo esto y nació una vertiente que hoy día está en estudio y estamos escalando dosis, 90 a 20 Gray, de 95 a 25 Gray. Ahora, el abordaje transperineal es simplemente por un asunto de anestesia local. Es mucho más simple para el operador y mucho más barato para el sistema. Es por eso. Perfecto, muchas gracias, Apolo. No sé si tengan más preguntas o algún comentario. Yo quisiera aprovechando también que está Apolo, yo soy fan de la Braking. Bueno, yo jamás me hubiera atrevido a utilizar las agujas de esa forma porque no tengo la experiencia, no tengo el dominio. Siendo fan de la Braking, he aprendido también a conocer las bondades de la radiocirugía. Eh, si yo tuviera la oportunidad de tratar a estos pacientes hoy, ambos, acá en Bucaramanga, no los consideraría para braquiterapia, pues porque no soy capaz de hacerla, y sí los consideraría para hacerles tratamiento con radiocirugía en una sola fracción también, porque esos pacientes también se pueden tratar en una sola fracción con radiocirugía si tienen las marcas fiduciarias. Si tú pudiste llegar con unas agujas, también podríamos llegar con una aguja y dejarle 2 semillas y hacerle SBRT. Yo me imagino que todas las ventajas que tiene la braquiterapia son las que tú intentas aprovechar en contrapartida a la SBRT. Me supongo que la distribución de dosis de una SBRT, por muy parecida que sea la braquiterapia, jamás será una braquiterapia, nunca, nunca lo será. ¿Tú qué opinas de la SBRT o de la radiocirugía en esas dos localizaciones de esos dos pacientes? Nosotros en mi centro estamos partiendo con ese DRT, pero por una limitación técnica tenemos que abocarnos a tumores mayores a 2.5 centímetros de diámetro, ¿ya? Por un asunto de físicos. No tengo la respuesta, pero sí tengo lo siguiente. Si es posible dejar un fiducial, es porque una aguja estuvo allí. Entonces es posible tratar esa misma lesión con braquiterapia en un solo acto y es suficiente, ¿ya? Entonces yo me ahorraría siempre la radioterapia externa a como dé lugar, porque en mi servicio la braquiterapia resulta mucho menos costosa. Yo tengo que darle rendimiento a una fuente que tiene 5.000 ciclos. Así que mientras más lo pueda usar, más barato voy a hacer rendir esta fuente. Ese es mi concepto, un concepto más bien administrador, ¿ya? De acuerdo. No, y válido, totalmente válido. No sé si los asistentes tengan más preguntas. No sé, Apolo o el doctor Abuchaibe, si tienen algún otro comentario que realizar. No, no es solamente eh, eh, decirle personalmente a Apolo que me sorprendió el tema del abordaje. Me sorprendió y bastante, que lo felicito por tener la valentía de intentar hacer algo diferente. Gracias, doctor. Siempre estamos buscando novedades en braquiterapia. Bueno, y entonces aprovecho para invitarlos dentro de 15 días. Vamos a hablar de indicaciones de radioterapia intraoperatoria en diferentes localizaciones. Y en un mes, de una vez, los invito para la charla que nos va a dar la doctora Stephanie Corradini de Alemania, de Múnich, sobre braquiterapia hepática. Entonces están todos cordialmente invitados. Entonces no queda más que agradecerles a todos por su por la atención, el valioso tiempo dedicado a esta discusión y por acompañarnos e invitarlos a la próxima charla. Agradecerle al doctor Abuchaibe por tan grande presentación, súper interesante, y al doctor Salgado igualmente.
siempre animándonos a estar cada día a la vanguardia en estos procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por ponerle tanto empeño en hacer estas jornadas académicas. Hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.